Buenas tardes, licenciado. Eh, Vamos a resolver lo que es un ejercicio de la ecuación lineal de la correlación entre la variable y y x. Entonces, para esta ocasión tengo este ejercicio resuelto, que pues lo voy a explicar paso a paso cómo se llega a la respuesta final. Entonces, en este caso tenemos pues lo que son aquí los datos. Tenemos acá los datos de y por este otro lado los datos de x, que los datos de y representan la altura en centímetros y los de y representan el peso por kilogramo. Tenemos todos estos datos, que son 12 en total, y aquí abajo en esta casilla de acá pues tenemos lo que son las sumas de todos los encabezados. Bueno, para continuar con esto se hace una otra columna que se llama la columna de x al cuadrado, y como bien lo dice, tenemos que elevar la columna de las x que está acá, la tenemos que elevar al cuadrado. Esto se hace uno por uno, entonces elegimos el primer valor, que es 69.8, y lo elevamos al cuadrado y su respectiva respuesta está a la par. Y así hacemos con todos los demás. Esto en Excel se hace súper fácil, ¿verdad? Se inserta una función y después con el autorrellenado solo se hace hacia abajo la pestaña, el cursor, y ya nos da la respuesta de los demás. Bien, ya que tenemos ese resultado, hacemos otra casilla que va a ser la de x por y. Y como bien lo dice el nombre, tenemos que multiplicar la casilla de las x, que está por acá, y la casilla de y, que está por acá. Y el resultado pues lo ponemos en estas casillas de acá. Prosiguiendo con eso, ya que tenemos eso, tenemos abajo los totales, como mencioné, están en esta parte de acá. Y ahora tenemos la fórmula, que la primera fórmula es y igual a x más b. Pero para llegar a esa fórmula, primero tenemos que encontrar los valores de a y de b, que son los que desconocemos. Primero se encuentran los valores de a, y para eso tenemos la fórmula de a es igual, que está por acá. A es igual a n es el número de datos, y ese como 3, ese numerito como 3 invertido significa la suma de n por la suma de x por y, que es esta casilla de acá, menos la suma de x, que es la casilla de acá, que la suma está hasta el final, y multiplicado por la suma de y, que está hasta abajo, sobre n, que es el número de datos, en este caso 12, por la suma de x al cuadrado, que la tenemos en esta parte de acá, menos la suma de x, que la tenemos acá abajo, en este pedacito de acá, elevado al cuadrado. Esta cantidad de acá abajo que está acá, esa cantidad elevada al cuadrado. Entonces proseguimos con la fórmula a esta parte de acá. Pues sustituimos los datos, y como ya tenemos que n vale 12 y que la suma de x por y es 142.245.2, a eso pues le restamos la multiplicación de la suma de x, que es 823.7, por la suma de y, que es 2037, sobre n, que es 12, de la misma forma, multiplicado por la suma de x al cuadrado, que me dio 58.471.31. A eso le restamos la suma de x elevada al cuadrado, y la suma de x es 823.7 y después se eleva al cuadrado. Seguimos con la fórmula en esta parte de acá. Procedemos abajo, y pues ahí ya primero es importante en este paso poner la atención al orden de las operaciones, porque si lo hacemos en desorden pues la respuesta puede variar un poco.
Entonces en este caso tenemos que primero se efectúan las multiplicaciones y las potenciaciones. Y por último dejamos las restas. Entonces ahí tenemos los valores. Después que ya tenemos ya hemos sacado las potencias y hemos hecho las multiplicaciones, pues nada más queda restar. Y lo de las respuestas, después de restar, las tenemos en esta parte de acá. Luego de eso, pues lo que se hace es hacer la división. Y con eso llegamos a la respuesta del valor de A, que en este caso es 1.26. Lo tenemos en esta parte de acá. Hasta ahorita ya tenemos el valor de A encontrado. Solo nos falta encontrar el valor de B. Para encontrar, ojo con el dato, la ecuación lineal de la correlación entre la variable Y y X. Ahorita estamos en eso. Después, pues, para encontrar la B tenemos la otra fórmula, la suma de Y, y la tenemos por acá, que B es igual a la suma de Y menos A, que es el valor que acabamos de encontrar, por la suma de X dividido entre el número de datos. Por eso era muy importante que primero se encontrara la A y después la B, porque la B pues necesitamos ya el valor de A encontrado. Entonces sustituimos en la fórmula acá y tenemos que la suma de Y es 2037 menos la suma de A por X. A vale 1.26 como ya lo acabamos de encontrar y lo multiplicamos por 823.7, que es la suma de X dividido entre el número de datos, que es 12. Procedemos con la fórmula. En esta parte de abajo, pues primero se hacen como siempre las multiplicaciones, luego la resta y por último la división. Entonces ya tenemos acá, procedimos con la división. Ya en esta parte de arriba ya se había efectuado la resta y pues nada más queda la división. Y la división de lo que es 999.138 entre 12 me dio la respuesta que de B, que es 83.26. Y ahí pues ya hemos encontrado los datos de A y B. Ahora sí, ya podemos trabajar en esta fórmula de acá arriba. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso ahorita lo vamos a hacer en la siguiente página. Entonces acá igual volvemos a lo mismo y acá ya tenemos la fórmula. Tenemos la fórmula acá arriba, y es igual a AX más B. Y la respuesta a esto es que Y va a ser igual a 1.26, que es el dato que encontramos, más el valor de B, que es 83.26. Y esa sería la primera respuesta para la ecuación lineal. Esta es una ecuación. Aquí pues en este apartado de aquí me faltó poner X, pero es un simple error que no se tiene que cometer. Ahora bien, ahora vamos con este cuadro que es un poco más grande, que está por acá, y ese cuadro representa el coeficiente de la correlación lineal. Entonces volvemos a poner los mismos datos que el de la Y y de las X, que representa la altura y el peso. Y pues tenemos otras casillas. Aquí es X menos el promedio de X. ¿Cómo se saca el promedio de X? Pues antes de seguir con eso lo tenemos acá. El promedio de X va a ser igual a la suma de X entre el número de datos. Y la suma de X pues nos da 823.7 dividido entre 12, que es el número de datos, nos da un valor de 68.64. En esta parte de acá tenemos el valor, la otra fórmula, que es Y menos la media aritmética de Y. Entonces la media de Y va a ser igual a la suma de Y dividido entre el número de datos, que es 12. Y nos da que la suma de Y es 2037 entre 2 y la respuesta nos da 169.75. Hasta ahí todo entendible. Es importante hacer estas dos de acá para poder proseguir con el cuadro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos el valor de X acá. Acá están las X. Para el primer valor tenemos 169.8. Perdón, 69.8.
Y a eso le vamos a restar, como le indica el encabezado de esta columna, x menos la media de x. Entonces tenemos que restar el número de la x, que es 69.8, menos el 68.64 que nos dio de la media de x. Y ese valor lo colocamos justo a la par, que es este de acá. Y pues en Excel eso se hace con una fórmula que es creo que se llama media aritmética. Seleccionamos el dato y pues después arrastramos hasta abajo y tenemos los demás con el auto relleno de Excel, ¿verdad? Pero en este caso pues a mano, a pata como se dice, lo tocó hacer. Entonces después hacemos lo mismo con esta otra columna, que es y menos la media de y. Hacemos lo mismo, y lo tenemos acá y le restamos la media de y, que es este dato de acá. Nos da el resultado y en Excel igual con la misma fórmula volvemos hacia abajo y ya tenemos todas las respuestas. Después, ¿qué es lo que viene? Que tenemos otra columna llamada x menos la media de x, todo eso elevado al cuadrado, y esto está en esta parte de acá. Entonces tenemos acá las x menos y, la x menos la media de x, y este dato de acá lo pasamos acá, pero elevado al cuadrado. Y lo mismo hacemos con los demás hacia abajo en toda la columna. En el siguiente columna tenemos y menos la media de y elevada al cuadrado. Y menos la media de y la tenemos acá y este dato lo pasamos acá elevado al cuadrado. Y así hacemos con la columna, con toda la columna de acá. Después, ¿qué es lo que viene? Pues tenemos la y menos x menos la media de x multiplicado por y menos la media de y. Y esto lo tenemos acá. Este dato lo multiplicamos por este y la respuesta la trasladamos acá. Y así hacemos con los demás. Luego llenamos la columna, ¿verdad? Y al final, esto sí nos interesa, esto es bien interesante, hacemos la suma total de la primera columna, que es la y, de la segunda, que es la x. Las otras dos no es necesario hacerlo, pero sí es necesario hacer las tres últimas, que es la columna de las x menos la media de x elevada al cuadrado, la columna de y menos la media de y elevada al cuadrado, que es esta de acá. Acá tenemos la suma de los totales al final, y con la última columna, que es la x menos la media de x multiplicado por la y y la media de y. Y tenemos acá los tres resultados. Después de eso, pues se procede con una fórmula, que es la siguiente que tenemos en esta parte de acá. Y nos dice que el coeficiente de correlación lineal va a ser igual a la suma de x menos el promedio de x menos la media de x, perdón, por la y menos el promedio de y. ¿De qué columna estamos hablando? Pues nos ubicamos en esta de acá. Dividido entre la raíz cuadrada de la suma de x menos la media de x elevada al cuadrado. ¿Cuál es esa columna? ¿Cuál es esa columna? Pues es esta de acá, pero como dice la suma, utilizamos nada más los datos de hasta abajo, que son la suma, ¿verdad? Entonces procedemos con la sustitución de la fórmula, lo sustituimos y nos queda que R va a ser igual a 724.31, que es la suma de x multiplicado por y, que es esta columna de acá, este resultado de acá, perdón. Después tenemos abajo la raíz cuadrada de 6843.0476. ¿Dónde tenemos eso? Es esto de acá. ¿Por qué? Porque nos dice la suma de x menos la media de x al cuadrado. Es esta de acá, como se pueden ver. Multiplicado por la raíz cuadrada de la suma de y menos la media de y al cuadrado. Acá tenemos la columna y acá el resultado.
Entonces procedemos. Lo primero que hay que hacer en este caso es hacer las raíces resolver las raíces cuadradas y los tenemos en esta parte de abajo. Ahí tenemos el resultado y lo último es hacer la multiplicación entre ambas. Después el resultado lo trasladamos a esta parte de acá. Nos dice que R es igual a 724.31 dividido entre 2924.97. Y al efectuar esa operación, esa división, pues llegamos a la respuesta final que nos dice que el coeficiente de correlación lineal para este cuadro, este grupo de datos, va a ser igual a 0.25 aproximadamente. Y bien, eso es el video. Y hacia ahí resolvemos lo que es el tema correspondiente.